Un país que está realmente viviendo una situación muy agitada. Quisiera comentarles, como para poner un poquito el contexto, que bueno, en Perú la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia coronó un modelo corrupto neoliberal. Es verdad, eso sí, le puso un freno a la familia Fujimori en ese momento, que quería volver a dirigir los destinos de los peruanos y peruanas a través de las urnas. Las denuncias de corrupción derivadas de la empresa Odebrecht y sus subsidiarias dejaron a PPK, al presidente, en la calle. Pese al acuerdo con el fujimorismo que incluyó el indulto y al padre genocida de Keiko y Kenji Fujimori. Volvió Martín Vizcarra, quien era vicepresidente desde Norteamérica, para hacerse cargo del Ejecutivo, pero no logró frenar el derrumbe de legitimidad del sistema político y judicial peruano. Esta semana, apenas empezó la semana, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso. El Congreso le respondió con una sesión absurda en la que designaron a Mercedes Araoz como presidenta encargada y suspendieron a Vizcarra. Entre los reclamos en las calles, el presidente se reunió con las fuerzas militares, quienes le garantizaron obediencia. Para ayudarnos a entender mucho mejor todo lo que está ocurriendo en el país, poner estas cosas en orden y seguramente ampliarlas, conversaremos con Indira Wilca. Ella es socióloga y congresista por Lima Metropolitana e integrante de Nuevo Perú. Hola Indira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pido disculpas por esta introducción tan larga, pero la verdad es que la información que nos llega aquí en la Argentina es tan mala sobre lo que ocurre en nuestros países hermanos, que a veces es necesario intentar ordenar y poner un poquito en relación los temas. Porque además todos los acontecimientos están siendo muy trepidantes, así que se hace muy confuso. ¿Nos podés ayudar a entender cómo se llegó a este punto? ¿Cómo llegamos a esta semana? Sí, entiendo totalmente, ¿no? Es para nosotros también incluso complicado poder sintetizar en una explicación corta todo lo que ha pasado, no solamente esa última semana, sino los últimos años, ¿no? Yo diría que podemos hacer un corte a partir del año 2016, en el que hay un nuevo gobierno, ¿no? Elegido, asumido por el señor Kuczynski, que fue presidente de la República, con un nuevo Congreso, pero que a la par implicó también a nivel de investigaciones judiciales el conocimiento de información relativamente verificada sobre la participación de personajes importantes del escenario político en casos de corrupción, sobre todo casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces, en paralelo, digamos, a la asunción del nuevo gobierno y al desarrollo de su vínculo con el Congreso de mayoría fujimorista, que es también un elemento, digamos, atípico, ¿no? Un gobierno que gana la elección, pero que no tiene una mayoría en el Parlamento para respaldar, sino que tiene una mayoría opositora del partido político más bien con el que perdió la elección, ¿no? Y mientras eso se iba dando, la información que llegaba proveniente de la Fiscalía brasileña, que involucraba a políticos peruanos, a expresidentes peruanos, a líderes políticos y lideresas políticas de grupos que estaban en el Parlamento representados, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ido, digamos, generando una situación de confrontación a nivel de las fuerzas políticas, de intentos reiterados de quienes han tenido la mayoría en el Parlamento para evitar que las investigaciones avancen, para evitar que procesos de investigación judicial pudieran seguir revelando quiénes más son parte de estas redes de corrupción, incluso para ayudar a dilucidar responsabilidades en términos de otras redes de corrupción más locales, ¿no? Claro. El año pasado hubo una investigación periodística que permitió conocer, por ejemplo, a una red de corrupción dentro del sistema de justicia peruano, una investigación muy profunda que terminó nuevamente evidenciando los vínculos del poder político desde el Congreso con estas mafias de corrupción, ¿no? Entonces había una permanente situación de, digamos, de las fuerzas en el Parlamento, las fuerzas mayoritarias, para evitar a como de lugar que los procesos judiciales, los procesos de investigación avanzaran, ¿no? Y es en ese marco que se da pues la confrontación con el gobierno, un gobierno muy débil, un gobierno sin mucha fuerza para orientar
procesos anticorrupción. Esto además tiene como primera consecuencia la caída del presidente Kuczynski en el 2017 y luego ya la asunción en el cargo de su vicepresidente, que es el actual presidente Martín Vizcarra. Claro. Bien, me está acompañando para hablar contigo, Indira, Javier Tolcachier, desde la provincia argentina de Córdoba, desde la ciudad de Córdoba, que seguramente quiere hacer alguna pregunta que ayude a ampliar un poquito todo este panorama. Hola, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio H y por supuesto a la congresista Wilka. Congresista, está claro que el pueblo del Perú, cansado de la corrupción estructural, apoya la disolución del Congreso. Sin embargo, ¿no piensa usted que esto significa de algún modo desviar la mirada popular de la corrupción de las corporaciones, la injusticia social, el extractivismo, el alineamiento servil con el imperialismo? ¿Acaso no es esta cruzada anticorrupción de alguna manera funcional al ataque a la posibilidad de cualquier futuro gobierno progresista? Creo que tratando de una situación compleja en términos de corrupción y que por supuesto involucra a actores empresariales, corporaciones, eso está clarísimo en el imaginario de la gente, no es que no lo tenga claro. Una de las cosas que, por ejemplo, más ha indignado es que no solamente se trata de políticos corruptos, sino que se trata de mecanismos institucionales, ¿no?, para favorecer la corrupción. Los mecanismos legales que, por ejemplo, se dan a través de las concesiones de obras públicas o los mecanismos que permiten incrementar los costos de proyectos de inversión enormes. O sea, la gente los tiene totalmente claros. El asunto, sobre todo en medio de esta crisis reciente, ha sido cómo empezamos a revertir esa situación de corrupción, o sea, cómo empezamos a romper esa especie de círculo o ese mecanismo perfecto que ha funcionado los últimos más de 20 años en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una conciencia a nivel de los ciudadanos sobre quiénes son los responsables de estos hechos y que no solamente involucra a la clase política, sino también tiene tentáculos en la clase empresarial. De hecho, el principal gremio empresarial en nuestro país, que es la CONFIEP, que es la agremiación de los empresarios o de las empresas más importantes, está, digamos, vista como parte de ese entramado de corrupción y deslegitimada, por lo tanto. Pero la pregunta que se hacen los peruanos es cómo empezar a revertir esa situación, ¿no? Si tenemos un poder judicial también capturado por la corrupción, pero que ha intentado desde grupos especiales de fiscales avanzar con un mínimo de investigación, eso por lo menos debe seguir y no puede detenerse, ¿no? Y mucho menos teniendo evidencias flagrantes de los intentos desde el poder político de interferir con ellos, ¿no? Entonces creo que la gente tiene consciente que ese no es el cierre de una crisis, ¿no? Tiene muy claro que es apenas el inicio de un proceso digamos, de develamiento de responsabilidades en términos judiciales sobre casos de corrupción, pero también en términos de discutir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos legales e institucionales para evitar que, por ejemplo, los sectores privados tengan la enorme facilidad que han tenido para decidir sobre el Estado, ¿no?, sobre las autoridades, que finalmente eso es lo que ha hecho que sea tan difícil identificar responsabilidades hasta que llegó información, pues, de los casos que se están investigando en Brasil. Hay un tema que nos preocupa y que nos resulta a veces difícil de comprender a la distancia, ¿no?, que tiene que ver con la figura de Alberto Fujimori, que dio un golpe de Estado en 1992, un autogolpe de Estado, y la sensación que tenemos, además de tener a sus hijos siendo candidatos y líderes de la oposición, es que sus tentáculos siguen todavía estrangulando a la política peruana. ¿Cómo podría sintetizar esta situación, como para que la podamos entender gráficamente? Efectivamente, la impronta, digamos, del fujimorismo y el legado de Alberto Fujimori siguen presentes en la política peruana. Yo diría que a través de dos elementos, ¿no? El primero y el más evidente es la presencia de su grupo político, o sea, la hija del señor Fujimori asumió luego de que él se fugó del país y luego fue procesado y sentenciado el liderazgo del grupo que él había organizado, ¿no? Entonces se lanzó a la presidencia, ha intentado recomponer sus fuerzas, ha tenido participaciones electorales relativamente exitosas, sin lograr ganar la presidencia ha sido
digamos, una fuerza relevante en términos electorales. Bueno, eso es lo más evidente de su legado, digamos, ¿no? Hoy ese legado está, a nivel político, está en un serio cuestionamiento. La señora Fujimori está presa hoy con una detención preventiva por una investigación justamente de lavado de activos por financiamiento en sus campañas electorales justamente de la empresa Odebrecht, ¿no? Eso en primer lugar. Pero algo que me parece tal vez más importante en esta coyuntura es examinar el legado institucional de Fujimori, ¿no? Fujimori lo que hace al tomar el poder a través de este autogolpe que sucede en el 92 es reconfigurar el diseño del Estado, ¿no? Él convoca inmediatamente una asamblea constituyente, ¿no? Y reorganiza el Estado y reorganiza las normas, y esa constitución es muy funcional justamente a los intereses económicos y empresariales. Es una constitución que más o menos lo que hace es quitarle capacidad al Estado para tener autonomía sobre las actividades económicas en nuestro país. Le quita muchas facultades al Estado peruano, por ejemplo, para intervenir en acciones empresariales en sectores estratégicos, que es algo que, digamos, cualquier país relativamente o con aspiraciones a desarrollarse puede decidir hacer, ¿no? En nuestro país eso está fuertemente restringido en la Constitución. O la imposibilidad que tiene el Perú también de revisar, pues, contratos que han sido incluso de manera probada tenido vinculaciones con la corrupción, ¿no? Entonces, tenemos un diseño institucional en nuestro país que hace el Estado muy vulnerable a ser capturado por intereses empresariales. Yo diría que ese es sobre todo el legado que ha seguido funcionando después de que Fujimori fue derrocado en el año 2000, a pesar de que ha tenido, pues, hemos tenido ya 4 periodos de gobierno que se han sucedido con aparente normalidad. Ninguno de estos periodos de gobierno ha querido alterar ese diseño institucional que el fujimorismo creó desde los 90, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que más se ha evidenciado también en esta, digamos, reciente trama de corrupción, ¿no? Que se ha dado con el caso de las empresas brasileñas, ¿no? La información que ha llegado ha permitido saber quiénes son las caras, pero en realidad lo que está claro es cuáles son los mecanismos, ¿no? Y los mecanismos parten, pues, de lo que se diseñó en esa Constitución del año 92. Javier, ¿otra pregunta? Sí, el actual presidente Vizcarra quedó como presidente luego de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda sigue siendo, digamos, un presidente adicto al neoliberalismo, igual que lo fue el ex banquero anterior. Sin embargo, en términos políticos, después de toda esta movida, pasando en limpio, ¿cree usted que Vizcarra sale fortalecido y todo esto le brinda el respaldo político que de alguna manera no tuvo antes? A ver, sí, yo creo que hay que partir por algunas definiciones. Efectivamente, el señor Vizcarra fue elegido en el marco de una plancha presidencial, una fórmula con un programa absolutamente de derechas, ¿no? El señor Kuczynski, que fue la cabeza de esa lista, era un hombre orgánico de la derecha empresarial en nuestro país, un ex banquero, en fin, que había ocupado luego diversos cargos en el sector público, pero terminaba siendo una persona muy vinculada a los intereses económicos, empresariales. Y bueno, el señor Vizcarra no escapa de eso, ¿no? Finalmente ese es el marco en el que fue elegido, ese es el programa con el que fue elegido, pero lo cierto es que el conocimiento que se ha tenido de los hechos de corrupción con nombre y apellido, digamos, vinculando a expresidentes, a funcionarios, a ministros de Estado, lo que ha hecho es en la gente, en la ciudadanía, desarrollar una sensación, digamos, de hartazgo en relación a la clase política. Y eso es, creo que, lo que ha llevado a Vizcarra a tener que distanciarse incluso de la actitud del fujimorismo, intentando los últimos años obstruir cualquier tipo de investigación, ¿no? Obstruir investigaciones para protegerse ellos mismos, pero de paso también proteger, pues, al resto de actores de la clase política, de todos los, o sea, digamos, de todos los lugares del espectro político, de no ser investigados, ¿no? Entonces, esa sensación de hartazgo de la gente, me parece, es lo que ha terminado empujando a Vizcarra a ponerse en una posición de no contribuir más a esa estrategia de obstrucción de la justicia. Y si yo creo que ha salido, digamos, fortalecido, bueno, sí, porque le ha tocado cumplir un rol, ¿no? Y ese rol ha sido, en estos momentos, en estos últimos días, usar los mecanismos que le daba la Constitución para poder
evitar, ¿no?, un avasallamiento mayor del fujimorismo, que ya no solamente pretendía, digamos, gobernar el país desde el Congreso, sino incluso ya apoderarse de otras instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, ¿no?, que es la última instancia, digamos, que dirime o que resuelve procesos judiciales o que evalúa la legalidad de normas, ¿no? Entonces, ese fue el último, digamos, paso que el fujimorismo quiso dar, capturar el Tribunal Constitucional, que tenía el mandato de varios magistrados vencido, y que justamente el día lunes, que se da la decisión de disolver el Parlamento, estábamos en una discusión sobre si se renovaban o no los cargos de este tribunal. De alguna forma lo que tuvo que hacer Vizcarra fue parar eso, ¿no? Parar eso, pero por la presión ciudadana que, como digo, ha ido los últimos años embalsándose hacia impedir que esta situación de impunidad siga creciendo, ¿no? Le recuerdo a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo también a través del Facebook Live que estamos hablando con la congresista peruana Indira Wilca. Nos está ayudando a comprender un poquito todos estos sucesos que en esta semana han confluido en una gran movilización popular en las calles de Lima, pero también a una enorme convulsión política. Muchas veces hablamos aquí en el programa de los diferentes levantamientos que hubo en estos últimos tiempos allí en Perú, que por distintas causas, pero siempre tuvieron el mismo resultado, que fue la represión. ¿Cómo se está articulando ahora el pueblo peruano, Indira? Mira, estos días las movilizaciones se incrementaron, ¿no? Ha habido, como digo, desde el año 2017 aproximadamente, diversos ciclos de movilización, ¿no? Cuando se conoció, por ejemplo, el primer intento de vacancia del presidente Kuczynski, no tanto por defender al señor Kuczynski, sino porque se leía eso como un intento del fujimorismo de dar su primer golpe, ¿no es cierto?, en términos de fuerza. Hubo mucha gente que se movilizó. Luego, cuando se dio el indulto de Alberto Fujimori mismo, que ha sido objeto pues de estas pugnas que venía comentando, entonces en medio de estas pugnas, una llave que se quiso usar fue el indulto a Alberto Fujimori. Eso finalmente fue revertido en el fuero judicial, pero generó también fuertes movilizaciones. Y yo diría que el último año, movilizaciones vinculadas ya abiertamente a responder a la corrupción que se había percibido. Tenía un actor principal en el Congreso de la República, en la mayoría fujimorista del Congreso de la República, ¿no?, que había decidido, por ejemplo, proteger y evitar el levantamiento del fuero de algunos funcionarios del sistema de justicia que estaban involucrados en hechos de corrupción. Entonces, ha habido un proceso de movilización cíclico, no permanente. Ha sido momentos, si se quiere, de movilización en respuesta a acciones puntuales del Parlamento, pero ya en los últimos días, con esta disolución, pues eso se ha evidenciado, ¿no? Como digo, no una movilización tal vez masiva todo el tiempo, pero sí en ocasiones muy puntuales, como la del día lunes, ¿no?, donde finalmente se decide la disolución del Parlamento. Tenemos a nuestro colega y compañero Javier Tolcacher desde Córdoba, que quiere también hacer alguna puntualización al respecto. Sí, ampliando el foco, mirando más desde una perspectiva regional, América Latina y el Caribe son un espacio actualmente de disputa política entre las fuerzas conservadoras, de derecha, neoliberales, que tratan de mantenerse en el poder con mucha dificultad en varios países. Actualmente está en crisis el Ecuador, está en crisis el Perú, está en crisis Haití, ha decaído, Bolsonaro en su popularidad, está en crisis Honduras. De cara a las próximas elecciones que se vienen para enero, congresista, ¿cuál cree usted que es en el Perú el reto de la izquierda y las fuerzas progresistas para evitar que la derecha neoliberal, fujimorista y aprista vuelva a ser mayoría en el Perú? Yo creo que uno de los principales retos para quienes somos de la izquierda en el Perú es sobre todo evitar que se pueda consolidar algo que va más allá de el fujimorismo como fuerza política, o de las bancadas o grupos que lo acompañaron los últimos años en el Parlamento, ¿no? Y es la emergencia más bien de una coalición
abiertamente corrupta, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de reparo en mostrar sus vínculos con grupos empresariales corruptos o grupos con abierto conflicto de interés, pero que además tiene pues una impronta ultraconservadora, ¿no? Que es algo que en el Perú hasta ahora había sido expresado en grupos muy marginales, ¿no? Pero que en los últimos años han decidido confluir. Entonces hay una especie de alianza de grupos con posturas ultraconservadoras y grupos vinculados a sectores corruptos, ¿no? Eso es algo que además en el Parlamento que se ha disuelto tenía una plataforma que empezaba a consolidarse, y creo que ha sido muy positivo que esa coalición que estaba, digamos, conformándose termine siendo interrumpida. Bueno, tocará en esas elecciones, y yo creo que hacer todavía la lucha para que ese espacio que se estaba conformando no termine ganando más espacio, no termine ganando más fuerza, y más bien sea evidenciado en el proceso electoral también sus todavía vínculos muy fuertes con la corrupción que sigue presente, ¿no?, en diferentes instituciones del Estado. Creo que esa es una tarea, ¿no? Eso va a requerir pues un nivel de interlocución muy amplio con diferentes sectores de la sociedad. Como digo, en la clase política en los últimos años se ha desprestigiado mucho. La sensación de la gente es que todos los políticos, ¿no?, del espectro político están involucrados en mayor o menor medida con la corrupción. Sin embargo, los últimos sucesos demuestran pues que también hay una diferencia, ¿no? Hay quienes reconocen que la corrupción ha sido generalizada, pero también hay quienes han usado abiertamente su poder para evitar esas investigaciones, ¿no? Y eso es algo que la gente está valorando, ¿no?, como un elemento diferenciador. Así que toca, creo que, hacer esa batalla todavía, porque estos sectores mafiosos no terminen agrupándose y consolidándose para eventualmente recomponerse y tener una presencia significativa otra vez en espacios como el Parlamento. Indira, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sé que están en momentos de mucho trabajo. Allí hay todas estas cuestiones para resolver. Te rubo un minutito más con una pregunta que tiene que ver un poquito con este panorama que nos estabas explicando, de estas confluencias. ¿Qué rol juegan las nuevas generaciones, el movimiento de mujeres en Perú, con dos banderas que están quizás más fuertes que durante mucho tiempo, que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver también con la denuncia de la problemática del cambio climático, del calentamiento global, y que se debe dar una respuesta frente a esto? ¿Qué espacio van a tener esos movimientos dentro de este espacio progresista, movimiento de izquierdas que estábamos hablando? Bueno, es inobjetable el protagonismo que tienen en estos momentos los movimientos de mujeres, aquí en Perú también. Si bien es cierto, no al mismo nivel de movilización que en otros países cercanos como Argentina, sí como actores que son capaces de interpelar directamente, ¿no?, a quienes tienen un discurso abiertamente antiderechos, ¿no?, y que lo que busca es hacernos retroceder. O sea, creo que son los únicos espacios desde donde directamente se confronta a estos otros grupos, poniéndolos en evidencia, ¿no?, poniendo en evidencia su falta de argumentos, poniendo en evidencia también sus vínculos, como digo, con sectores vinculados a la corrupción, con sectores desde donde buscan incluso desarrollar acciones de lucro, ¿no?, que no necesariamente se corresponden con sus proclamas, ¿no? Estos sectores de las iglesias evangélicas o protestantes que tienen más que intereses, digamos, doctrinarios, intereses económicos, ¿no?, y que se escudan en eso para buscar o para llegar a espacios como el Parlamento o espacios de gobierno. Entonces, es muy importante, ha sido muy importante los espacios que el movimiento de mujeres ha podido articular, ¿no? Y yo creo que va a tener todavía un protagonismo importante de cara a los siguientes años, tanto para la elección del 2020 como para las elecciones generales del 2021. Así que estaremos a la expectativa. Lo mismo con creo, los esfuerzos vinculados a las propuestas contra el cambio climático, el rol que tienen además las organizaciones indígenas en nuestro país, poniendo dentro de esta agenda que es más global la experiencia vinculada a la defensa de los territorios en nuestro país, ¿no? Claro. Que es un país megadiverso, que es un país donde hay una Amazonía enorme, pero también hay zonas
en los Andes, donde hay una crítica muy fuerte a la manera en la que se gestionan, ¿no?, territorios, recursos como el agua, ¿no? Entonces eso es algo que creo que va a ser parte de la agenda de nuestro país, siempre en vinculación con esta preocupación sobre la corrupción, ¿no?, que es creo que el gran fenómeno que atraviesa en los últimos años la política. Javier, últimas palabritas. No, nada, agradecer a la congresista por su tiempo y bueno, transmitiremos sus palabras al Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América a través de todos sus medios. Muchas gracias. ¿Indira? Sí, bueno, muchas gracias. No, eso, que te quedaste callada, no sabía si si se había cortado. Eso, yo también te agradezco desde aquí, desde Continentes y Contenidos, este programa que insistimos en nuestra propuesta de seguir la agenda de los pueblos. Estamos mirando de cerca lo que ocurre en Perú, lo hemos hecho durante ya los años que estamos al aire y bueno, y celebramos la posibilidad de haber podido comunicarnos y tener la voz de alguien que está allí trabajando directamente desde el Congreso peruano y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Bien, entonces la congresista Indira Wilca pasó por aquí por Continentes y Contenidos. Les propongo